Hay lugares en la tierra donde el suelo todavía guarda la memoria del fuego. No el fuego de una guerra ordinaria. No el fuego de un accidente o de un descuido. El fuego que llegó de una dirección que ningún ejército en la historia del mundo antiguo podía controlar ni predecir. El fuego que los textos bíblicos describen como juicio. El fuego que los arqueólogos, siglos después, encuentran en capas de ceniza y destrucción que confirman que algo ocurrió, aunque el debate sobre exactamente qué y cuándo y cómo continúe siendo uno de los más activos de la arqueología del cercano Oriente. Hoy vamos a visitar 7 de esas ciudades. 7 lugares que la Biblia describe como destruidos por el juicio de Dios. 7 sitios arqueológicos que puedes visitar hoy, en algunos casos, o que los arqueólogos han excavado y estudiado durante décadas. 7 historias de grandeza y de caída que tienen algo que decirte sobre la naturaleza del poder humano y sobre la única cosa que permanece cuando ese poder termina. ¿Cómo lucen hoy? ¿Qué encontraron los arqueólogos cuando empezaron a excavar? ¿Qué evidencias físicas quedan del momento de la destrucción? ¿Y qué pregunta deja cada una de esas ciudades para alguien que las visita hoy sabiendo lo que fueron? Quédate hasta el final. Porque cada una de estas 7 ciudades tiene un detalle que la mayoría de las personas no conoce, y ese detalle cambia completamente la historia. Antes de continuar, deja tu like ahora mismo. Suscríbete para no perderte nada. Y escribe en los comentarios lo que sientas. Puede ser Jesús es mi guía, o confío en Jesús, o Dios me sostuvo en mi tormenta. Ese comentario puede llegar a alguien que lo necesita hoy. Hazlo ahora, y luego sigue conmigo. La primera ciudad. Jericho. La ciudad más antigua del mundo que se ocupa de manera continua. No un título menor. Las excavaciones arqueológicas en el Tell el-Sultán, el montículo artificial creado por siglos de capas de civilización superpuestas, han revelado ocupación humana que data de aproximadamente el año 9000 antes de la era común. 11.000 años de historia humana en ese lugar específico, en el Valle del Jordán a unos 27 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y en algún momento de esa larga historia, Jericó fue la primera ciudad que Israel enfrentó al cruzar el Jordán. El texto de Josué la describe con sus puertas cerradas y bien guardadas, a causa de los hijos de Israel. Una ciudad preparada para el asedio. Una ciudad que no esperaba lo que vino. Lo que vino no fue un asedio convencional. Fue algo que ningún estratega militar del mundo antiguo habría podido prescribir. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en silencio, con el arca del pacto al frente y los sacerdotes tocando las trompetas de cuerno de carnero. Y el 7º día, 7 vueltas. Y luego un grito largo. Y los muros cayeron. El debate arqueológico sobre Jericó es uno de los más apasionantes y más prolongados de la arqueología bíblica. Kathleen Kenyon, la arqueóloga británica que excavó el sitio de manera extensiva en los años 50, concluyó que no había evidencias de un Jericó amurallado en el periodo que la mayoría de los estudiosos ubica el Éxodo y la conquista. Esa conclusión ha sido debatida por otros arqueólogos, incluyendo a Brian Wood, que propuso en los años 90 que la datación de Kenyon era incorrecta y que sí había evidencias de destrucción que coincidían con el periodo bíblico. El debate no está resuelto. Lo que sí está confirmado es que Tell el-Sultán tiene evidencias de múltiples periodos de destrucción y abandono a lo largo de sus 11.000 años de historia, incluyendo capas de ceniza y evidencias de muros derrumbados en varios periodos diferentes. Lo que ves hoy en Jericó es diferente a casi cualquier otro sitio arqueológico del mundo, porque Jericó no está en un área despoblada. Está en una ciudad moderna, la misma ciudad, que lleva el mismo nombre con pequeñas variaciones desde hace milenios. El Tell el-Sultán está en las afueras de la ciudad moderna de Jericó, en el valle más bajo de la tierra, a más de 250 metros bajo el nivel del mar. El aire tiene esa calidad específica del Valle del Jordán en verano, caliente, seco, con ese olor característico del calor sobre la tierra caliza. Puedes pararte en el montículo y mirar hacia el río Jordán al este, donde Israel cruzó.
Puedes ver las palmeras que han dado a Jericó su nombre antiguo, la ciudad de las palmeras. Puedes sentir bajo los pies 11.000 años de historia comprimida en tierra y piedra. Y Jericó hoy está viva. Tiene mercados, restaurantes, una población de decenas de miles de personas. Es prueba de algo que el texto de Josué anticipó, que la maldición de Jericó era sobre quien intentara reconstruir sus murallas, no sobre la ciudad en sí. La ciudad vivió. Los muros se quedaron caídos. Jesús pasó por Jericó. El Evangelio de Lucas registra que fue allí donde encontró a Zaqueo en el árbol de sicómoro, donde curó al ciego Bartimeo en el camino, donde narró la parábola del buen samaritano, que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. El mismo camino, los mismos kilómetros, el mismo calor del valle. La segunda ciudad, Sodoma. Pero lo que viene ahora es lo que más divide a los arqueólogos. Y lo que encontraron en las excavaciones cambia completamente la conversación. La destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre del cielo es uno de los relatos más conocidos de todo el Antiguo Testamento. Y durante siglos fue considerada por muchos como un relato puramente mítico, sin correlato arqueológico posible. Hasta que los arqueólogos empezaron a excavar Toul el Hammam. Toul el Hammam es un tel, un montículo arqueológico, en el extremo noreste del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania. Las excavaciones comenzadas en 2005 bajo la dirección del arqueólogo Stephen Collins han revelado evidencias de una ciudad muy grande del período del Bronce Medio, aproximadamente los siglos XVIII a XVI antes de la Era Común, que mostró signos de destrucción violenta y súbita. Y en 2021, un equipo de investigadores publicó un artículo en la revista académica Scientific Reports documentando algo extraordinario encontrado en las capas de destrucción de Toul el Hammam. Evidencias de un evento de alta temperatura que, según el análisis, superó los 3.500 grados centígrados en una fracción de segundo. Platino. Cristales de cuarzo con shattercones característicos de impactos a alta velocidad, esquistos de circonio, microesferas de hierro, cuarzo fundido. Todo coherente con la explosión en la atmósfera de un asteroide o cometa, similar a la explosión de Tunguska en Siberia en 1908. Si ese análisis es correcto, y sigue siendo debatido en la comunidad científica, Toul el Hammam fue destruida en cuestión de segundos por un evento aéreo de temperatura extrema que habría producido exactamente lo que el texto del Génesis describe: fuego que cayó del cielo. Los investigadores también encontraron evidencias de que el suelo de la región quedó impracticable para la agricultura durante varios siglos después de la destrucción, lo que podría corresponder a la descripción bíblica de que la región quedó como sal y azufre, sin que nada pudiera crecer. ¿Es Toul el Hammam la Sodoma bíblica? Los arqueólogos que apoyan esa identificación señalan que su tamaño, su ubicación relativa a Abraham en Canaán, y sus características coinciden con la descripción del texto. Los que son escépticos señalan que la identificación no está probada de manera definitiva y que hay debate sobre la datación exacta. Lo que sí está claro es que las evidencias de la destrucción de Toul el Hammam son reales y extraordinarias. Un evento de temperatura extrema destruyó esa ciudad de manera abrupta en el Bronce Medio. El debate es sobre qué fue exactamente ese evento y si corresponde al relato bíblico. Hoy, si visitas el área del extremo noreste del Mar Muerto, verás una llanura en parte fértil y en parte árida, con el Mar Muerto al sur, sus aguas saladas y densas reflejando el cielo. El montículo de Toul el Hammam se eleva sobre la llanura, con las excavaciones todavía activas. El paisaje tiene esa calidad de desolación específica del extremo sur del Mar Muerto que hace que los visitantes entiendan por qué el texto del Génesis usa ese paisaje como imagen del juicio. La mujer de Lot. Esa imagen, la mujer que miró atrás cuando le habían dicho que no mirara y que se convirtió en una estatua de sal, ha fascinado y perturbado a los lectores durante milenios. Jesús la citó en el Evangelio de Lucas: acordaos de la mujer de Lot. No como advertencia de que mirar hacia atrás cause la muerte física, como advertencia de que la lealtad al mundo que se está dejando atrás puede destruir lo que se está intentando salvar.
La tercera ciudad, Nínive. Esta es la más documentada de todas. Y lo que los arqueólogos encontraron confirma algo que nadie esperaba encontrar tan claramente. Lo que importa aquí, en el contexto de las 7 ciudades, es que Nínive es la más documentada de todas. Su destrucción en el año 612 antes de la era común por la coalición de medos y babilonios no es solo un relato bíblico. Está registrada en los propios documentos de los vencedores, en las crónicas babilónicas, y confirmada por las capas de destrucción que los arqueólogos encontraron en las excavaciones del siglo XIX. El profeta Nahum dedicó todo su libro a anunciar la caída de Nínive. Lo hizo cuando Nínive estaba en el apogeo de su poder, cuando era la ciudad más grande del mundo, cuando el imperio asirio parecía invencible. Y dijo: «Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y robo. La voz del látigo y la voz del estrépito de la rueda, del caballo galopando y del carro que salta. Y Nínive ha sido desolada. ¿Quién la lamentará?». Nahum murió antes de ver cumplida esa profecía. La ciudad que había anunciado caída todavía existía y gobernaba el mundo cuando él ya no estaba. Pero la destrucción llegó. Hoy, Nínive no es una ruina desierta. Está bajo Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Los montículos de Tel Kouyunjik y Tel Nevi Yunus, que cubren los restos de la antigua Nínive, están dentro de los límites de la ciudad moderna. En 2014 y 2015, el grupo terrorista ISIS destruyó sistemáticamente las evidencias arqueológicas de Nínive, incluyendo los toros alados Lamassu en el Museo de Mosul y las esculturas del Palacio de Sennacherib. La destrucción deliberada de ese patrimonio fue una tragedia irreversible para la comprensión de uno de los periodos más importantes de la historia humana. Lo que queda accesible en el Museo Británico de Londres, los relieves del Palacio de Sennacherib que fueron llevados allí en el siglo XIX, sigue siendo la fuente más completa de información sobre la vida en Nínive en el periodo de su máximo poder. La cuarta ciudad, Babilonia. Pero la siguiente ciudad es todavía más perturbadora, porque lo que los profetas dijeron sobre ella fue tan específico y tan imposible de creer cuando lo dijeron que cuesta procesar que se cumplió. Anunció la caída de Babilonia con un detalle que resulta extraordinario dado cuando le escribió: «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación». Jeremías añadió: «Babilonia será montones de escombros, morada de chacales, espanto y burla, sin morador». Cuando esas palabras fueron escritas, Babilonia era una ciudad de poder creciente que llegaría a su apogeo bajo Nabucodonosor II en el siglo VI. El jardín colgante, las murallas que Heródoto describió como de 90 metros de altura, la torre de Babel que los arqueólogos identifican con el Sigurat de Etemenanki. Era la ciudad más rica y más elaborada del mundo conocido. Y sin embargo, los profetas anunciaron su caída. Las excavaciones alemanas en Babilonia a principios del siglo XX, bajo la dirección de Robert Koldewey, revelaron las dimensiones reales de la ciudad. Murallas dobles con un espacio de 16 metros entre ellas. La puerta de Istar con sus ladrillos de azulejo esmaltado decorados con leones y dragones. El palacio de Nabucodonosor. El Sigurat cuya base todavía puede verse. Hoy, Babilonia está en Aliyah, a unos 80 kilómetros al sur de Bagdad, en Irak. Y el estado actual del sitio es una mezcla de evidencias arqueológicas genuinas, restauraciones problemáticas realizadas por Saddam Hussein en los años 80 que usaron ladrillos nuevos mezclados con los antiguos, y daños causados por la instalación de una base militar estadounidense en el sitio durante la Guerra de Irak de 2003. La UNESCO declaró el sitio como Patrimonio Mundial en 2019. Pero la ciudad que los profetas dijeron que sería montones de escombros, está efectivamente en ruinas. El Sigurat de Etemenanki, que la tradición identifica con la Torre de Babel, es hoy un estanque de agua que se ha formado en el pozo de la excavación. Las murallas están parcialmente conservadas. El Museo de Irak en Bagdad conserva algunos de los hallazgos más importantes.
La profecía de que nunca más sería habitada es literalmente verdad en cuanto a la ciudad antigua. Nadie vive en el sitio arqueológico de Babilonia. La ciudad moderna de Aliyah está al lado, no encima. La quinta ciudad. Ay. Y aquí viene la más honesta. La que nadie te cuenta porque su historia incomoda. Porque lo que encontraron los arqueólogos no cuadra de manera simple con el texto. Ahí aparece en el libro de Josué como la segunda ciudad que Israel intentó conquistar después de Jericó. La primera vez fracasaron porque había pecado en el campamento, el caso de Acán que tomó objetos consagrados de Jericó. La segunda vez, con el campamento purificado, usaron una estrategia de emboscada que es uno de los relatos tácticos más detallados del Antiguo Testamento. Un grupo principal que atacó de frente y fingió huir, atrayendo a los defensores fuera de la ciudad, mientras un grupo de emboscada se apostó al oeste y tomó la ciudad desprotegida por detrás. El problema arqueológico de ahí es este: el sitio que los arqueólogos identifican con mayor probabilidad como el Ahí bíblico, Etel cerca de Betel, no muestra evidencias de ocupación en el periodo del Bronce tardío que corresponde a la conquista de Josué. El sitio estaba aparentemente deshabitado en ese periodo. Eso ha llevado a 4 tipos de respuestas. Primera, la identificación del sitio es incorrecta y el verdadero Ahí está todavía sin identificar. Segunda, la fecha de la conquista es diferente a la que la mayoría de los estudiosos propone. Tercera, el relato de Josué sobre Ahí es una composición literaria más que un recuerdo histórico preciso de ese sitio específico. Cuarta, hay factores arqueológicos que todavía no entendemos que explican la aparente ausencia de evidencias. Ninguna de esas 4 respuestas está resuelta de manera definitiva. La honestidad intelectual requiere presentar el problema como lo que es: uno de los debates arqueológicos más abiertos de los estudios del Antiguo Testamento. Lo que sí puede decirse es que el relato de Ahí en Josué, con su fracaso inicial y su estrategia de emboscada, tiene la textura específica de los recuerdos militares reales. Los fracasos no se fabrican en los textos que intentan mostrar la gloria de un líder. Y el detalle de la emboscada es suficientemente específico como para que varios historiadores militares lo hayan analizado como una táctica coherente con las prácticas del periodo. La sexta ciudad. Chorazin. Pero la que viene ahora es la que más debería impactarnos. Porque no la maldijo ningún profeta del pasado. La maldijo Jesús. Con sus propias palabras. Corazín, junto con Betsaida y Cafarnaum, fueron ciudades a orillas del lago de Galilea donde Jesús realizó la mayor concentración de milagros de todo su ministerio. Y en un momento específico, que el Evangelio de Mateo capítulo 11 registra, Jesús pronunció sobre ellas las palabras más duras que dijo sobre ninguna ciudad: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Corazín, conocida en hebreo como Corazín, está hoy en ruinas visitables a unos 4 kilómetros al norte del lago de Galilea. Es uno de los sitios arqueológicos más sorprendentes y menos visitados de la región. Las excavaciones han revelado una ciudad del siglo III y IV de la Era Común, con una sinagoga de basalto negro extraordinariamente bien conservada. La piedra de basalto del área le da al lugar un aspecto sombrío y pesado que contrasta con la luz de Galilea. Pero lo que buscan muchos visitantes al llegar es la silla de Moisés, la silla de piedra de basalto que se encontró en la sinagoga de Corazín, que los escribas y fariseos usaban como asiento de autoridad para enseñar la ley. El mismo tipo de silla al que Jesús se refirió en el Evangelio de Mateo cuando dijo en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esa silla, que se conserva en el Museo de Israel, es un objeto que conecta directamente con las palabras de Jesús. Lo que el visitante ve en Corazín hoy es una ciudad en ruinas, con los bloques de basalto negro esparcidos entre la vegetación. La ciudad que Jesús visitó en el primer siglo no es exactamente la que los arqueólogos han excavado, que corresponde a un periodo posterior, pero está en el mismo lugar. Los cimientos de lo que fue están debajo de lo que se ve.
La maldición de Jesús sobre Corazín fue específicamente por el rechazo, no por pecados de violencia ni de injusticia social sistémica, por el rechazo ante los milagros, por ver y no creer, por ser espectadores de lo extraordinario y volver a casa sin cambiar. La séptima ciudad, Laquis. y la última es quizás la más visualmente devastadora, porque los que la destruyeron la grabaron en piedra, y esas piedras todavía existen, porque los que la destruyeron la representaron. En el año 701 antes de la era común, el rey asirio Senaquerib conquistó Laquis, la segunda ciudad más importante del reino de Judá después de Jerusalén, en su campaña militar contra Ezequías. Y Senaquerib estaba tan orgulloso de esa conquista, tan impresionado por la dificultad y la magnitud de lo que había logrado, que mandó esculpir en las paredes de su palacio en Nínive un relieve completo del asedio y la conquista de Laquis. Ese relieve, que tiene varios metros de largo y muestra con detalle casi fotográfico el asedio, la construcción de las rampas de asalto, los arqueros y los honderos, los prisioneros siendo llevados en filas, los habitantes deportados con sus pertenencias, fue descubierto por la Yard de Nínive y está hoy en el Museo Británico de Londres. Es uno de los documentos visuales más extraordinarios de toda la arqueología bíblica. Y las excavaciones en el Tel Laquis, en las colinas del Cepela al suroeste de Jerusalén, han confirmado lo que el relieve muestra. Los arqueólogos encontraron la rampa de asalto asiria, exactamente donde el relieve la muestra. Encontraron las puntas de flecha y las piedras de honda de los defensores. Encontraron capas de ceniza que corresponden al periodo de la destrucción del 701. Y encontraron algo más íntimo y más perturbador. En una fosa común cerca de la muralla, los restos de cientos de personas que murieron durante el asedio o en la destrucción que siguió. Hoy Tel Laquis es un parque nacional arqueológico en Israel. Las murallas están parcialmente reconstruidas. La rampa asiria es visible. El lugar tiene la calidad de paz que tienen los sitios de violencia antigua, esa paz que es en realidad silencio, la ausencia de todo lo que fue y que ya no está. Laquis era una ciudad importante. Tenía su propia industria, su propia vida, sus propios mercados y familias y rituales. Y en un periodo relativamente corto, todo eso terminó. Lo que quedó fue la rampa que el ejército de Senaquerib construyó para trepar sus murallas, y los huesos de los que murieron cuando esas murallas cayeron. El segundo libro de las Crónicas registra una conversación que ocurrió durante el asedio de Laquis. Senaquerib envió oficiales desde Laquis a Jerusalén para intimidar a Ezequías y al pueblo con discursos en voz alta desde las murallas, en hebreo, para que la población escuchara. Nos engana Ezequias quando os disse que Jehová os librará? ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? Y Ezequías recibió la carta de Senaquerib y subió al templo y la extendió delante de Jehová y oró. Jerusalén no cayó. Laquis sí. Ahora, habiendo recorrido las 7 ciudades, hay algo que conecta a todas ellas que vale la pena nombrarlo. No era como te lo enseñaron. La imagen que muchas personas tienen del juicio de Dios sobre estas ciudades es la de una destrucción instantánea, limpia, que borra el sitio sin dejar rastro. La realidad arqueológica es diferente. Las ciudades que la Biblia describe como destruidas por Dios dejaron rastro. Dejaron capas de ceniza, muros derrumbados, objetos abandonados, huesos humanos. La historia de lo que ocurrió está escrita en la tierra. Y esa escritura en la tierra es precisamente lo que hace que estas ciudades sean más reales, no menos. Los que estudian las páginas de un texto pueden dudar. Los que ponen las manos en las capas de ceniza tienen algo diferente que procesar. Jesús conocía estas historias. Conocía Jericó porque pasó por ella en su camino a Jerusalén. Conocía Sodoma porque la citó como paradigma de la hospitalidad negada, un pecado que consideraba tan grave que dijo que el día del juicio sería más tolerable para Sodoma que para las ciudades que rechazaron el mensaje del reino. Conocía Nínive porque la usó en su argumento sobre la señal de Jonás. Y maldijo a Corazín con sus propios labios. No son historias del pasado que Jesús miraba con distancia académica.
Eran advertencias vivas que usaba para hablar del presente y del futuro de las personas que lo escuchaban. Y la pregunta que esas 7 ciudades en ruinas plantean no es histórica ni arqueológica. Es personal. ¿Qué ciudades del mundo moderno han llegado al punto donde Nínive llegó, donde la llenó de violencia y de injusticia, donde la violencia y la corrupción que el texto bíblico describe como la razón del juicio sobre el mundo antes del diluvio está presente en sus sistemas y en sus estructuras? ¿Y hay algo en la larga conversación entre Dios y la humanidad que registran estos sitios que dice algo sobre la manera en que el poder humano termina? Cada una de estas ciudades fue, en su momento, exactamente lo que las más grandes ciudades del mundo son hoy: centros de poder, de riqueza, de cultura, de arte, de comercio. Y cada una terminó en capas de ceniza o en ruinas visitadas por turistas que sacan fotos. Eso no es una amenaza. Es una observación. La observación que el libro del Apocalipsis hace sobre Roma cuando la llama Babilonia la Grande. La observación que el Sermón del Monte hace cuando Jesús dice que no se acumulen tesoros donde la polilla y el orín los consumen. La observación que el Eclesiastés repite hasta el cansancio: vanidad de vanidades, todo es vanidad. No como nihilismo. Como orientation. Como la brújula que señala que el único edificio que no termina en ruinas es el que se construye sobre algo que no pasa. Si llegaste hasta aquí, necesito que sepas que este tiempo que invertiste importa. Deja tu like ahora mismo. Suscríbete para que sigamos juntos. Y escribe en los comentarios lo que tengas en el corazón. Jesús es mi guía. Confío en Jesús. Dios me sostuvo en mi tormenta. O lo que sea que sientas. Y antes de irte, una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. De las 7 ciudades que recorrimos hoy, Jericó con sus muros que cayeron al sonido de trompetas, Sodoma y las evidencias de un evento de temperatura extrema, Nínive destruida exactamente como lo anunció el profeta, Babilonia que hoy es un estanque de agua en una excavación, ahí con su misterio arqueológico todavía abierto, Corazín maldecida por Jesús por ver milagros sin arrepentirse, y Laquis cuya destrucción está esculpida en las paredes de un museo en Londres. ¿Cuál fue la que más te impactó y por qué? Cuéntanos. Estamos leyendo cada respuesta. Que Dios te bendiga. Y hasta el próximo video.